escuchado hablar, lo hemos hecho varias notas telefónicas, pero habíamos quedado en que en algún momento íbamos a poder tener su visita aquí en el estudio para hablar de varios temas, porque cuando hacíamos la nota siempre sentíamos como que nos quedaba algo más para charlar, y además por el laburo que están haciendo hace ya tiempo con el Centro de Estudios Económicos. Me refiero a Martín Goslino, que es economista jefe de este Centro de Estudios de la Unión Industrial. ¿Cómo va, Martín? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias y feliz día del Bueno, maestro, porque te corresponde. muy bien. Estamos puro festejo. Día del maestro. Puro festejo. Ahora, hace muy poquito cumplimos los 15 años del Centro de Estudios. Sí. Así que vienen unos días, una seguidilla de festejos. Perfecto. Quiero arrancar por lo último que han publicado, que es también lo que ameritó la última vez que charlamos, que es este panel agroindustrial regional que están elaborando. Te quiero preguntar primero, ¿cómo fue la recepción para las personas que más o menos están interesadas en estos datos? Y porque también ustedes saben que hay una demanda de esa información. ¿Y qué es lo que han refinado para este segundo trimestre del informe, de los datos que han agregado? Y bueno, también qué encontraron. Por donde quieras empezar vos, arrancamos la charla. Bueno, muy bien. Primero que nada es un indicador muy nuevito. Sí. Y muy distinto a todos los demás, porque como les comentaba la última vez que me entrevistaron, no se resume toda la información en un único número, sino en 5 módulos relacionados, por eso se llama panel. Eso como primer medida. Después dijiste algo muy importante, esto surge de una demanda, es decir, vemos que la agroindustria está cada vez mejor posicionada, por así decirlo, cobra cada vez más importancia, entonces ameritaba que haya un indicador sectorial. Este es el primer indicador sectorial que tenemos. Fíjate que todos los otros que hacemos, ninguno, más allá de que la mayoría son industriales, pero ninguno enfoca un único rubro de la industria. Este sí. Claro, los otros son mucho de costos también, de medir cuánto cuesta producir. Exacto, y ahí tenés para toda la industria y para cada rubro en particular, ¿sí? Pero este indicador en panel enfoca un único rubro, la agroindustria. Y después tiene la tercera característica distintiva, que es un indicador regional. El único que tenemos regional, por el momento. Es decir, todos los demás se enfocan en la ciudad de Bahía Blanca. ¿Sí? Ciudad partido, pero quiero decir, no exceden los límites del partido. Y esto, sí, esto releva una actividad que está, te diría, más presente en el resto de los partidos que en la propia Bahía Blanca, o al menos se comparte esa tendencia, porque acá tenemos mucho procesamiento de materias primas, como también lo tenemos en otros partidos de la región, molinos harineros, galpones de empaque de fruta, frigoríficos, molienda podríamos decir, de oleaginosos. Entonces todo eso hace que la agroindustria regional ya no pueda ser enfocada solamente en Bahía Blanca, tiene que ser una cuestión más, como digo, más abarcativa. Esas son las tres características. ¿Qué receptividad tuvo? Muy buena. Cuesta todavía un módulo muy particular, que es el módulo de la encuesta a las empresas. Eso te iba a preguntar, la cantidad de encuestas que les hacen a los de las pymes, a las industrias, toda expectativa, ¿cuánto ganaste? ¿Cuánto empleo tenés? Bueno, acá, digamos, tenemos que enfocar primero una cuestión que son menos empresas que en el resto de las encuestas, porque está solamente enfocado en la agroindustria. ¿El número cuánto es más o menos de cantidad de empresas? Nosotros estamos actualmente encuestando más o menos entre 20 y 30 empresas agroindustriales de toda la región. De toda la región, ¿sí? Okay. Que a veces no te contestan todas o te cuesta obtener esa información. Segundo, no preguntamos nada cuantitativo. ¿Sí? Ni cuánto facturaron, ni cuántos empleados tienen, ni cuánto ganaron. Es más perceptivo. Sí, ¿no? o por escalas, o por ejemplo, si aumentó mucho poco, si disminuyó mucho poco. Una gradualidad. Y las causas, más bien cualitativo. Pero aún así, la gran dificultad está en lo que vos acabas de decir, la cantidad de encuestas que les hacen a las empresas. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos haciendo una a nuestros asociados, a toda la masa de asociados, ¿sí? Entonces, imagínate que si hay alguna empresa agroindustrial que justamente
le estamos haciendo la encuesta agroindustrial y además la encuesta de la Unión Industrial como asociado, y bueno, ya dice, che, otra vez estos pibes hinchando. Claro. Pero bueno, eso cuesta un poco. Pero más allá de eso, el indicador la verdad que está muy bueno, es muy sólido y enfoca las cosas que realmente nos interesan, ¿sí? ¿Qué percepción tiene el empresario? ¿Cómo evolucionaron las materias primas, los costos de las materias primas o los precios, podría así decirlo? El clima, ¿sí? Las exportaciones y los salarios, ¿sí? Y bueno, y uno va encontrando cosas muy interesantes. Por el momento, y ahí termino para que vos me puedas preguntar, pero por el momento no pudimos incorporarle otro módulo. Yo te había comentado la vez pasada, a ustedes cuando me entrevistaron, que la ventaja de tener un indicador por módulos es que vos decís, bueno, ya tenemos listo un módulo más, que lo estamos trabajando, por ejemplo, consumo energético, pero todavía no lo tenemos finito para poder incorporarlo. Recién cuando se puede incorporar se pone un módulo más, sería el módulo 6, de cómo fue el consumo energético de esas industrias. ¿Sí? En otros sectores, cuando se analizan los contextos económicos como el actual, por ejemplo, comercio minorista, el famoso informe de la CAME, por ejemplo, para ver consumo, ventas y demás, uno entiende, bueno, evidentemente hay un contexto, tiene este impacto. ¿Qué es importante para entender cómo afecta el contexto económico actual a estas industrias dentro de lo que ustedes incorporan en el informe? ¿Qué es lo que por ahí puede ser más relevante para entender qué está pasando con lo que vos decís, un molino harinero, un frigorífico, que también tienen otro nivel, por ejemplo, de exportaciones, que no tienen una dependencia 100% del mercado interno? Exacto. Bueno, tiene muchísimo impacto lo que suceda con las materias primas, porque eso va a ser el costo principal de las empresas agroindustriales. Por darme un ejemplo, ¿cuánto le cuesta la soja a alguien que hace harina o aceite de soja, por dar un ejemplo? Exacto. ¿Cuánto le cuesta el insumo principal? Nosotros medimos el insumo principal, ¿sí? Porque vos imaginate que para cualquier empresa no hay un único insumo, pero tenés que identificar cuál es el principal. Bueno, los que más han variado, el trigo para los molinos harineros es su principal insumo, y el kilo de novillito, es decir, para los frigoríficos, la carne, ¿sí? Kilo vivo. Pero después tenés otros, la soja, la fruta, la miel. Entonces eso es un determinante fundamental. Después tenés la evolución de los salarios, que también, ¿qué va pasando con los salarios? Le implica un costo mayor o menor a la empresa agroindustrial, y nosotros tomamos ese dato como, digamos, qué pasa con el poder adquisitivo de los trabajadores, ¿sí? En este segundo trimestre de 2024, que es nuestra segunda medición, ahí se ve claramente cómo, respecto al primer trimestre, los salarios en su conjunto de los rubros agroindustriales aumentaron, ¿sí? Es decir, ganaron poder adquisitivo, pero si los comparás con hace un año, todavía están en el subsuelo. Eso es la famosa recomposición que se discute siempre en las paritarias. Che, me estás aumentando un 3 por la inflación del mes pasado, pero yo perdí 20 el año pasado. Bueno, exactamente así, ¿sí? Entonces uno eso lo ve clarito. Sí. Y después yo te diría que como tercer elemento pondría las restricciones cambiarias, porque eso, digamos, vos lo dijiste muy bien, ¿no? Al estar muy vinculadas al mercado externo, muchas de estas empresas, cuanto más restricciones cambiarias tengan, menor es el incentivo para exportar. Cuanto menos haya de restricciones cambiarias, más van a exportar, más van a liquidar, más divisas ingresan. De manera que esos tres elementos yo los considero fundamentales. Después, el resto son medir a posteriori cosas de lo que van pasando en la realidad. Cómo fue el clima, que no lo podemos manejar. Cómo fueron las exportaciones, que tienen una dinámica muy estacional, Y macro, ¿no? También de decir, bueno, si hay una bajada, si hay demanda de Vietnam, de China o de Brasil, por ejemplo. Sí, es cierto, pero también se nota mucha estacionalidad. En el primer trimestre vos veías las exportaciones y decís, uy, qué desastre, qué poquito exportamos. Sí. Y en el segundo trimestre pega un salto porque vienen un montón de buques a buscar mercadería que ya estaba contratada, ¿sí? Pero eso es estacional. Yendo a la parte de la encuesta, me gusta porque está bien diseminada entre varias cosas, ¿no? O sea, no solamente, como decimos siempre, pensar solo desde la rentabilidad, sino también desde,
bueno, qué tan fortalecida está en términos de empleo, en términos de, bueno, no sé, los factores que explican la evolución de la producción. No sé por dónde te parece arrancar. A mí me parecía interesante esto del empleo, porque, como te digo, me gusta diferenciar y entender bien el sector, porque no es lo mismo que el pequeño comercio que está viendo si se queda con dos, se queda con uno, si formaliza un empleado o no. Acá generalmente estamos hablando de un sector bastante formalizado. Sí, totalmente. ¿Y cómo ven eso? Porque también tienen el índice de demanda industrial, que no sé si lo pueden acoplar con pero entiendo que pueden entender una dinámica general de eso. Claro, lo estás explicando mejor que si lo estuviera explicando yo, mira. Son dos cosas complementarias, ¿sí? Demanda laboral es potencia de creación de empleo. Sí. Y dentro de ese índice que tenemos, que es un número único de demanda laboral, podemos analizar cuánto está pidiendo la agroindustria. O sea que uno puede ver qué capacidad tiene el sector agroindustrial de solicitar puestos de trabajo. Pero, los puestos de trabajo que se solicitan no siempre son para empleados nuevos, para puestos nuevos, puede ser un reemplazo. Se te jubiló un empleado, se fue a vivir a otro lado, renunció, lo despediste. Entonces vos podés estar pidiendo un puesto para reemplazar. Entonces, eso es demanda laboral. Podés detectar ahí, por ejemplo, una alta rotación. Totalmente, totalmente. Y te digo más, vos lo que detectás es alta rotación si estás en un contexto en el que el empleo no está a pleno y la empresa sigue pidiendo. Ahora, vos podés detectar muy baja rotación, o sea, casi que no se mueve la demanda. Si estuviéramos en pleno empleo, decís, bueno, ¿para qué van a pedir? Porque tienen los planteles llenos. Pero si estás en un contexto recesivo y no se piden nuevos puestos de trabajo, te estás dando cuenta que cada puesto que se va dejando, por los motivos que acabo de mencionar, no se reemplaza. Por lo tanto, queda más trabajo para la misma cantidad de empleados. Claro. Bueno, ahí cierro paréntesis, ahí estábamos hablando de la demanda laboral. ¿Qué pasa con el sector agroindustrial en términos de lo que le preguntamos en la encuesta? Es cómo varió su plantel de personal. Realmente no tengo en la cabeza si vos lo estás viendo. No, yo estoy ahí. mirando, por ejemplo, evolución real de las variables analizadas en la encuesta. Dice que empleo no varió un 73%. Claro, exacto. Y un 27% se redujo levemente. Después no hubo ni reducciones considerables ni aumentos considerables, pero tampoco aumentos leves. No, o sea, vos fijate que estás en el grueso, 3/4 partes los tenés sin modificaciones y el resto está en una disminución leve. Okay. Esto no escapa a lo que le está pasando al resto de los sectores, ¿sí? Y que lo dije ayer en una nota también que me hicieron unos colegas, hoy por hoy para mí es la principal preocupación, ¿sí? Es decir, uno está viendo cómo los planteles de personal tienen leves reducciones. ¿Y por qué me preocupa? Bueno, por dos motivos. Primero, porque no se está creando empleo. Y segundo, porque eso implica menor cantidad de personas con ingresos y, por supuesto, con consumo. ¿Estamos en niveles leves? Sí, pero igual es preocupante. Ok, y esto también, cuando hablas de la reducción, ¿pensás que también puede ser algo que es fácil de recuperar? ¿Es difícil de recuperar un nivel de empleo más estable en este tipo de industrias que yo pienso que son ágiles, dinámicas, que están pensando en innovar, en invertir? Y que tienen capacidad para hacerlo, además. Que tienen capacidad. Las más grandes tienen mucha capacidad para hacerlo. Es decir, si tienen un contexto donde tienen que reducir, digo, cuando venga la expansión, si van a estar lo suficientemente preparados, si va a haber eso ya lo hemos notado, que cada tanto se dan picos de demanda laboral en agroindustria, que te aparecen que por proyectos nuevos o por hechos puntuales solicitan un montón de puestos de trabajo. O sea que la respuesta a eso que vos preguntas es afirmativa, pero además me parece que se puede recuperar esos niveles cuando haya un poco más de certidumbre. O sea, hoy yo creo que lo que más le está jugando en contra a este tipo de empresas, sobre todo estoy pensando no solo en el sector agroindustrial, sino estoy pensando en las grandes empresas de los complejos industriales, portuario, petroquímico, energético en Bahía, que son las que sostienen, digamos, el nivel de empleo, el nivel de ingresos y demás, y que aparte alimentan a un montón de otras pymes que le brindan servicios. Lo que más en contra les está jugando hoy es la definición de cuestiones macroeconómicas que están arriba de la mesa y que todavía finitas no se definieron. Cuando eso se defina,
Porque nosotros vemos en nuestras encuestas que, digamos, la mayoría de las empresas acompaña, o no te digo aplaude, pero está de acuerdo con determinadas medidas que el gobierno anunció antes de la campaña y toma, y aunque la situación económica no es la mejor, porque lo están sufriendo, porque lo estamos viendo, pero dicen esto es lo que hay que hacer a mediano o largo plazo, ¿sí? Entonces, el acompañar eso, ¿cómo se traduce en que aumente el nivel de actividad? Y tenés que invertir más y tenés que contratar más empleo. ¿Y cuándo lo vas a hacer? Y cuando vea que esté todo un poquito más despejado. Hoy por hoy estoy viendo que hay determinadas leyes que están, digamos, a 1 milímetro de vetarse o no, o de rechazarse. Entonces, cuando vos ves estas cuestiones políticas que no sabés si esto queda firme o no, decís, bueno, esperemos a ver qué pasa. Yendo a producción y la parte cambiaria, porque uno, viste, siempre intenta concatenar algunas cosas, como decir, bueno, aumenta el consumo, aumenta la producción. Si aumenta la producción, yo necesito empezar a comprar insumos, y para comprar insumos necesito que no haya restricciones y demás. ¿Esto también se suma a lo que dijiste recién, de esperar un poquito a ver qué pasa con eso? Y fíjate que en la misma línea el gobierno, digamos, coquetea con saco el cepo, no lo saco, es ahora, primero con la dolarización, ahora con una canasta de monedas, ahora con una competencia de monedas, o sea, coquetea, podríamos decir, en términos cambiarios y en términos de divisas. Por lo tanto, tampoco queda muy claro. Yo creo que hay una única cosa que queda clara hoy. Sí. Salió la inflación de ser digamos, lo principal que se está enfocando, ¿sí? Y aún así, fíjate que le está costando romper un piso. Sí. Entonces, sí, definitivamente. Definitivamente. Es decir, sí. Tenemos que alegrarnos por ese logro, sí, totalmente. Pero digo, moderado esa alegría, porque vos fíjate que cuesta romper ese 4%, 3,9, 3,8. O sea, no es que en 3 meses la liquidamos que se fue a cero. Es cierto que se desaceleró por completo. Y eso logró que el empresario, nosotros lo estamos viendo, no solo el agroindustrial, se lo haya sacado como principal preocupación. Le aparece otras preocupaciones principales. ¿Deuda? Deudas de pagos, de cadena créditos. de pagos. Sí. Cadena de pagos, quise decir, sí. Sí, no, está perfecto. No te lo digo en términos de No está acá, de pero agroindustria, sino de lo que nosotros percibimos en nuestra encuesta, que lo vamos Sí. a corroborar este mes. Está un poquito mejor que el trimestre pasado. Ok. Nosotros medimos marzo y después junio, ahora vamos a ver qué pasa en septiembre, ¿no? Pero la situación quedó un poco menos deteriorada que lo que fue en marzo. Bien. Y esperaríamos que en septiembre el deterioro sea menor todavía. Okay. Y paralelamente, y eso sí se ve en agroindustria, las expectativas fueron mejores, levemente más optimistas. Si seguimos con esa misma tendencia, ¿qué nos vamos a encontrar? 2 líneas que se cruzan. Situación actual cada vez menos deteriorada y expectativas cada vez más optimistas. Si se va a concretar eso, y no tengo la bola de cristal, pero esperemos que sí. Bien, y otro de los ítems que siempre me parece interesante es el tema rentabilidad. Ahí también mejoraron las expectativas, ¿no? Mejoraron las expectativas. En rentabilidad vos lo tenés que pensar por 2 lados, obviamente, como cualquier empresa. La rentabilidad te la va a dar los ingresos que tengas menos los costos, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos analizás la rentabilidad dentro de los costos, tenés varios componentes. Los 2 principales, materia prima y mano de obra, como lo acabo de decir. No nos tenemos que olvidar del costo impositivo. Bien. Eso también es un costo para la empresa. También es una deuda que el gobierno sabe que tiene que reforzarla para con quienes creyeron en él, porque, digamos, el hecho de decir voy a bajar impuestos, pero todavía no puedo. Sí, porque para el déficit, o sea, hay como, no sé, no quiero decir 2 bibliotecas porque no las leí, pero decir, bueno, podés ajustar el gasto o subir la recaudación. Y si bajás impuestos, estás bajando la recaudación y tenés que bajar el gasto muchísimo más. Vos fíjate que empezaron por el lado de bajar el gasto. Sí, claramente. Lo que pasa es que en términos de recaudación tenés distinto tipo de recaudaciones, distinto tipo de impuestos. Entonces vos estás pensando en
en disminuir impuestos tal vez directos, por así decirlo, para que la mejora en el nivel de actividad te aumente la recaudación de impuestos indirectos. Pero bueno, se tiene que dar ese aumento de... Llámese, por ejemplo, IVA. Claro, Ok. exactamente. Que a su vez tiene una tasa altísima, Sí. que lo termina pagando el consumidor, vos y yo. Sí, todos los consumidores, independientemente de... Exactamente. Sí. Es el impuesto tal vez recaudatorio por excelencia, pero el más regresivo en términos de que le pega más al más pobre, ¿no? Sí. Es lo mismo que pasa con la inflación. O sea, el tema impositivo, bueno, eso es para otra invitación. Para otra. Para otra invitación con un termo completo y hablar mucho de impuestos porque... y por ahí también hablar con algún contador que tienen siempre otra visión. El contador Ok. tiene otra visión, la visión del que liquida el impuesto, encontrar los vericuetos, ¿sí? El economista tiene más la visión del fundamento del impuesto, Ok. ¿sí? Y ¿De eso, por qué recaudás? ¿por qué recaudás? ¿Sobre qué conviene recaudar? ¿Cuáles son los impuestos más malos para la economía, más nocivos? Y si vos te pones a pensar, te voy a poner un ejemplo bien significativo. Ingresos brutos. Sí. Ingresos brutos para un economista es la peste más grande que hay. Ok. Para un contador, la forma de liquidar ingresos brutos se va a poner como loco porque tiene miles de vericuetos. Sí. Para un empresario le sube el costo, para un consumidor le sube el precio de lo que está pagando. Y para un funcionario es lo mejor que hay. Recauda como loco. Entonces, claro, ¿por qué no lo sacan? Claro. ¿Por qué las provincias no se... Si todo el mundo sabe que ingresos brutos es malísimo, ¿por qué las provincias no lo sacan? Porque es su principal arma recaudatoria. Entonces, para un mismo impuesto vos tenés 5 visiones distintas. Eso es lo que tiene lindo los impuestos. De lindo para discutir, porque Sí, por para supuesto. pagarlo no tiene nada de lindo. No, obviamente que no. Te quería, bueno, volviendo para ir cerrando y también no desviarnos porque está súper interesante lo del panel. No sé si es uno de los datos, creo que no, pero ¿industria qué tipo de cuestión impositiva le afecta más hoy en día a este tipo de empresas? Bueno, tenés principalmente el impuesto a los ingresos brutos, de acuerdo, Sí. eso es provincial, es un Ese impuesto es provincial provincia. que tiene en general, por eso te decía hablar con un contador a veces, ¿no? Tiene distintas alícuotas según el tipo de actividad. Ok. No te sé decir si dentro de todo el abanico agroindustrial Ujú. hay distintas alícuotas. Si Ok. no, en general está en un 3,5%, o entre un 3,5% y un 5%, varía. Ok. Algunas tienen un 4, 4,5%. Ujú. Y después tenés las tasas municipales. Tasas municipales, ¿sí? ok. Que viene a ser como un impuesto, que no, mal llamado impuesto, es un tributo que cobran los municipios que tiene una afectación específica. Otro debate. Otra cuestión tremenda para charlar. La afectación específica no existe, es un impuesto encubierto. Ujú. Pero eso va sobre la facturación, igual que ingresos brutos. Ujú. Por lo tanto, cuanto más facturás, más vas a estar pagando. Ok. En Bahía Blanca, ¿qué es seguridad y higiene? Seguridad y higiene, exactamente, así se llama, ¿no? En otros lados le dicen tasa de comercio, Ok. ¿no? Pero lo importante de estas tasas es que lo que se recauda no va a cubrir el servicio, como debería ser en una tasa, el servicio de brindar seguridad e higiene, es decir, el cuerpo de inspectores que van a las empresas a ver si las condiciones de seguridad son las correctas, si las condiciones de higiene son las correctas. Es decir, el servicio municipal que se ocupa de eso debe ser el 1% de la recaudación total de la tasa, el otro 99% se aplica en otras cuestiones, por decirte un número redondo, ¿no? O significativo, entre un 1 y un 99. Entonces, ¿qué significa? Que es un instrumento recaudatorio que sirve para un montón de gastos que tiene que hacer el municipio, que son legítimos del municipio. Sí. Desde Sí, yo ahora la primera se me ocurre, no sé, el tema de los colectivos. Para que no se te vaya 1.500 pesos, Por tuviste que supuesto, poner ahí... o tenés que asfaltar, o tenés que Sí. hacer obras viales, obras sanitarias, que las tenga que hacer el municipio. Entonces, el municipio se nutre de eso para poder hacerlo, porque no le alcanza y porque no corresponde que lo haga con lo que llamamos ABL. Porque el ABL es para el servicio de alumbrado, barrido y limpieza, servicios urbanos, digamos. Entonces, se tiene que aplicar a eso. Esa es la característica de una tasa. Seguridad e higiene es un costo altísimo para las empresas
que no ve la contraprestación en un servicio específico. Okay. Ese es el problema más grande de las tasas. Por último, porque el Día de la Industria fue también la semana pasada, ¿no? Exactamente, el 2 de septiembre. Quizás la parte, yo vi el discurso presidencial, intento verlo siempre, cada vez que habla un presidente, un gobernador y demás, pues, puntualmente sobre industria, que decía, no hay política industrial, la política industrial va a ser la cuestión monetaria y fiscal. ¿Cómo es eso para un sector tan diverso, tan específico en algunas partes como agroindustria y demás? Decir, no hay política industrial, solo fiscal y monetaria. No, pues, entiendo que es necesario, pero no suficiente quizás. Bueno, yo creo que vos tendrías que haber sido economista. No me sale. No. No podría. No, pero a ver, lo estás exponiendo muy bien. Para el sector industrial, que te digan no hay política industrial, es como para el campo que digan no hay política agropecuaria, es exactamente lo mismo. Si vos lo que querés es que haya políticas, que haya acciones concretas, empecemos, ¿qué son las políticas? Son incentivos, ¿sí? Positivos o negativos, que te van a guiar para determinados caminos. Sí, que puede ser, no sé, desde acceso al crédito a, no sé, una línea de... Sí, una política industrial es, por ejemplo, que las empresas sean cada vez más competitivas, para que cuando salen al mundo se pueda competir en plano de igualdad con otras potencias que nos pasan por arriba. Entonces, la política industrial debería existir siempre. Es cierto que vos tenés como un primer nivel, que es fiscal y monetaria. Genial. Ahora, bajá un nivel y decís, ¿cuáles son los sectores de nuestro país en los que tenemos que encaminar los incentivos? Bueno, industria es uno. Sí. ¿Dónde quiero yo ser el mejor? Por Argentina no sé si va a ser el mejor en microchips. No sé si el mejor, ¿dónde quiero mejorar? ¿Dónde quiero mejorar? Sí. ¿Dónde tengo ventajas comparativas? ¿Dónde tengo ventajas competitivas? ¿Sí? Bueno, entonces, digamos, que no haya política industrial, si vos me preguntás a mí, no es una buena noticia. No es una expresión feliz. ¿Sí? Ahora, ¿qué me gustaría a mí como política industrial? Que se enfoque en la competitividad. ¿Sí? Pero que esa competitividad no venga exclusivamente de la mano del tipo de cambio. Pareciera que nosotros somos competitivos únicamente cuando tenemos un tipo de cambio alto. Nosotros tenemos que ser competitivos por productividad, por eficiencia. Y, digamos, creo que es el gobierno de turno, el que sea, el que nos tiene que dar las condiciones para que se haga, digamos, esa eficiencia se haga realidad. Desde el diseño de maquinarias más eficientes, acá, el diseño y la construcción, o sea, de bienes de capital, hasta poder traerlas de donde las fabrican a un costo bajo para poder fabricar acá de esa manera, o copiarlas, que es lo mismo que hizo China, Japón, etcétera, hasta empezar a desarrollar nuestros propios insumos sin tener que depender del exterior. Bueno, todo eso hace la competitividad vía productividad, no vía tipo de cambio. El día que nosotros cambiemos el chip de la competitividad, y como dicen, somos potencia, digamos, porque hasta ahora siempre nuestra competitividad vino por el tipo de cambio. Y me parece que ese es un enfoque equivocado. Eso también, corregime si me equivoco por favor, pero también tiene que ver un poco con esta dualidad que siempre se quiso instalar campo-industria y que no era tal. O sea, como decir, si el campo me presiona mucho para un tipo de cambio, después termina afectando a la industria y la competitividad se da por eso. Es que totalmente de acuerdo, y vos fíjate que para lo que me llamaste hoy, para este indicador, es el fiel reflejo de que tienen que ser complementarios, no competir campo con industria. Claro. El potencial que tiene la agroindustria es tremendo. Entonces, son varios chips los que hay que cambiar, me parece. Bueno, Martín, te agradezco verdaderamente y bueno, hacer la invitación para la gente que quiera consultar los índices y demás, para la página de la Unión Industrial y demás. Bueno, nosotros tenemos todos nuestros índices, los 5 que hacemos por el momento, todos disponibles en nuestra página, que es www.uibb.org.ar. Van a encontrar una sección que dice índices económicos o indicadores económicos, ahora no recuerdo exactamente, y ahí van a encontrar los 5, una descripción de qué es cada uno, el último informe y todos los anteriores. Así que eso lo pueden consultar cuando gusten. Perfecto. Bueno, Martín, gracias verdaderamente. Un gusto haberte tenido acá y haber podido sacarme varias dudas que tengo. Porque uno teoriza mucho, lee, dice, che, esto que estoy pensando, ¿es así o estoy equivocado? O sea, es lo más importante que tengo.
Vamos a escuchar música ahora.